y todos los hermanos de nuestra congregación. Sean bienvenidos, hermanos. Nuestro hermano Pedro Acosta Ríos con nosotros esta noche. Hermano Acosta Ríos, puede usted tomar los micrófonos. Está mudo, ahora quita su... Ahí sí. Sí, ahí lo oímos. Sí. Muchas gracias nuevamente a los hermanos por la invitación. La última vez que estuvimos compartiendo la palabra, tocamos un tema que era la confianza en Dios. Podríamos entonces decir que este sería la confianza en la confianza en Dios número 2, para lo cual vamos a leer un versículo en el Salmo 56. Ese va a ser nuestro texto base. Salmo 56. Bueno, allí dice, confía en Dios, pero tiene la palabra luego siempre, siempre. Ese también era el tema en la oportunidad que estuvimos anteriormente. En beneficio de algunos hermanos que nos acompañan en el día de hoy, también vamos a repasar algunos conceptos. Y el primero es la definición. La palabra traducida como confianza en la Biblia, vimos que tenía un significado literal, literal. Y esta literalidad tiene que ver con una seguridad audaz, confiada y segura. Y vimos algunos ejemplos. Vimos el ejemplo de Noé, pregonero de justicia. Y vimos el ejemplo de Abraham, el padre de multitudes. Y recordemos que en el tiempo de Noé no había llovido, sino que un vapor subía desde la tierra y regaba toda la vegetación. Y Dios dijo que iba a llover y abrió las cataratas de los cielos, cosa que nunca antes había pasado. Y Noé le creyó a Dios y fue pregonero de justicia. Y vimos también la palabra pregonero, es una persona que entrega un pregón, y el pregón es hablar en voz fuerte, voz en cuello, en lugares públicos. Así que por esa palabra, al decir pregonero de justicia, entendemos que Noé estuvo anunciando a las multitudes de lo que venía, del diluvio que Dios había anunciado. Y el otro personaje que vimos que también tenía una seguridad audaz, confiada y segura, era Abraham. Y Abraham no tenía hijos. Y Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió sin saber a dónde iba, porque Dios se lo estaba mandando. Y ahí podemos ver la seguridad absoluta que tenían estos hombres en Dios. No era solamente cuando todo va bien, porque eso es súper fácil, sino que la seguridad que tenían ellos, la confianza en Dios, permanecía a pesar de las circunstancias. Abraham tenía mucha edad, era anciano, y su esposa era estéril, no podían tener hijos, y es considerado el padre de la fe. Él creyó, tuvo la seguridad de algo que no era posible terrenalmente, pero podemos preguntarnos, para Dios, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Así que la confianza no es exactamente lo mismo que la fe. Podemos considerar la fe y podemos considerar la confianza. Lo que hacemos mediante la fe, eso es la confianza. Confiar es creer en las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas tenemos en Dios? ¿Hay más? Si consideramos el calendario
hay más de 365 promesas. O sea, que habría una promesa para cada día, mínimo, mínimo. Pero ¿cuántas de las promesas del Señor confiamos nosotros? A veces estamos tan contaminados con este mundo que se nos olvida la confianza en Dios. Se nos olvida muchas cosas espirituales por estar con contaminaciones terrenales. En cualquier situación, incluso en las que parecen estar en contra, el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Noé, que nadie le creyó, ajeno a su familia, provisión había. El arca era muy grande, 3 pisos, tremendos. Podía haber cabido mucha gente allí, pero la gente rechazó el mensaje de Noé. ¿Y acaso en el día de hoy estamos en la misma condición? Nosotros pregonando el Evangelio y la gente no quiere entender, no quiere escuchar hasta que venga el diluvio, ¿cierto? Así dice la Escritura respecto a la generación de Noé, hasta que vino el diluvio, pero ya era tarde. En el día de hoy pregonamos la justicia del Señor, la salvación por gracia, la salvación y el perdón de pecados por la fe en el Señor Jesucristo, y la gente no cree, o la gente se burla de nosotros. Pero va a llegar el día, la iglesia va a ser arrebatada, van a desaparecer miles o millones de personas, y ahí van a entender. Va a haber un espíritu de confusión que Dios mismo va a enviar para que crean la mentira y no la verdad. Que el Señor tenga misericordia de la generación a la cual le estamos predicando, porque está muy duro su corazón, está muy atada a los deleites de este mundo. Por lo tanto, pedirle, pedirle que tengan confianza en Dios es casi imposible, pero el Señor hace milagros, milagros, y el milagro más grande que puede hacer es sacar a una persona del reino de las tinieblas y trasladarla al reino de su amado Hijo. La confianza es acción, la consecuencia práctica de la fe es la confianza. Todos tenemos fe, todas las personas tienen la capacidad de tener fe. Alguna gente cree en religiones, alguna creen en las culturas que vienen de Oriente, y cosas que vienen de Oriente les llaman la atención y depositan su confianza y depositan su fe en aquellas cosas. Bueno, cada día podemos aceptar nosotros las promesas de Dios. El Señor ha dado palabra de vida y palabra de muerte en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos invita? Que escojamos las palabras de vida, obviamente, escojamos la vida. Hay poder también en nuestras palabras. Y si hay poder en nuestras palabras, también hay poder en nuestros pensamientos. A veces las personas que hacen coaching utilizan algunas cosas que la Biblia trae para el creyente y el creyente no las utiliza, y el mundo a veces las utiliza. El Señor dice que Él nos dio la mente de Cristo. Eso es automático. El día de nuestra salvación, del nuevo nacimiento, de la regeneración por medio del Espíritu y de la palabra, nuestra mente cambió, nuestro corazón cambió, pero luego vienen las cosas prácticas, las cosas prácticas. Cada día podemos aceptar las promesas que tenemos del Señor. Entonces, por dar el ejemplo solamente de la mente, tenemos la mente de Cristo, ya eso es un hecho. Pero ¿qué hacemos con esa promesa del Señor? ¿Estamos, por ejemplo, leyendo la palabra cada día? ¿Estamos orando al Señor cada día? Porque eso es lo práctico. Bueno, ahí hay unas imágenes, como dije la otra vez,
no tiene un orden, una secuencia, los textos o las imágenes o los personajes, más que lo que me ha servido a mí. Ese es el orden. En algún momento de mi vida cristiana pasé por una etapa un poco de angustia. La Escritura muestra estos síntomas. En el día de hoy se le ha dado un nombre médico, que es la depresión. Pero confiamos en Dios cuando nos llega ese momento. El Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. En esta vida vamos a experimentar temores, terrores. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, mas confiad, yo he vencido el mundo. Lo sabemos, es una promesa, pero ¿por qué a veces tenemos temor? ¿Por qué a veces nos sentimos como si estuvieran estas sombras de muerte cerca de nosotros? Tenemos que entender una primera cosa allí, que el temor no es de Dios para nada. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio, pero un espíritu de cobardía el Señor no lo ha dado. Y si el Señor no ha dado ese espíritu de cobardía, si no es de Él, ¿de quién podemos pensar que es ese espíritu? ¿Qué podemos observar en este versículo? Que van a venir días de temores, van a venir momentos, situaciones que nos van a hacer temer. Siendo creyente, puede pasar que un creyente esté pasando por un momento donde tenga miedo, y nuevamente vuelvo al principio de los pensamientos, que el Señor ha puesto palabra de vida, palabra de muerte, camino de vida, camino de muerte. En las palabras del creyente también hay un poder, y los pensamientos del creyente también hay poder. Voy a dar un ejemplo práctico. Día sábado, un día antes de la celebración del partimiento del pan, tenemos un día libre, el día sábado. La mayoría no trabaja por la tarde. ¿Podrá darse el caso que algún hermano en esa víspera de partimiento del pan puede haber películas de terror? Recordemos, tenemos la mente de Cristo, pero ¿qué estamos echando allí en la mente de Cristo? ¿Estamos poniendo cosas que nos ayudan a quitar estos temores, o estamos poniendo semillas de temores que nos van a hacer mal? Y hay jóvenes que dicen: no pude dormir, dormí mal, no pude conciliar el sueño. Y uno conversando con ellos un poco, llegamos a este punto. Lo que están viendo sus ojos, lo que está su mente procesando, y no es de Dios, sabemos de quién es. Hay jóvenes que están, bueno, hay jóvenes y hermanos que están sufriendo algún tipo de depresión, algún tipo de tristeza, algún tipo de angustia. Y la Biblia tiene bastantes textos respecto a la angustia. El creyente no está libre de esto, de que nuestro corazón se atemorice, que vengan momentos en que podamos tener miedo, podamos tener temor. Pero la diferencia con el mundo es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, y esa es una tremenda diferencia. El mundo no tiene esperanza. El creyente tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra del Señor, tiene la oración, tiene ángeles que están ministrando su vida. Y más de uno, porque Hebreos dice: a sus ángeles mandará cerca de ti. Cada creyente.
Imagínense el poder y la fortaleza de un ángel, y ellos son servidores que están al servicio del creyente. A veces nos olvidamos de este ministerio angelical, no lo consideramos. No es nada de mitología, no es nada de cosa fantasiosa. Los ángeles existen. Los ángeles existen. Y los ángeles son siervos del Dios Altísimo, servidores. Pero ¿cuál es la posición que tiene un creyente, hermano, hermana? ¿Cuál es tu posición delante del Señor? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que somos hijos, que somos herederos, que formamos parte de un reino celestial? Y todo eso tenemos que ingresarlo a nuestra mente. Así que en este día que yo temo, van a venir días, van a venir días en que van a haber temores. Pero hemos dicho, si no es de Dios, ¿de quién podría ser este temor, este miedo, esta angustia? Esto que me hace perder toda confianza, que me hace tambalear la fe en Dios. Y el temor es un arma de Satanás. ¿Y cuál es la función de esta arma? Desanimarnos, desanimarnos. ¿Te has sentido alguna vez, hermano, hermana, desanimado? Te puedo entender el desánimo. Y qué terrible es estar desanimado, no querer congregarse, no querer abrir la palabra, no querer orar. Pero hay una solución y está tan cerca, está a una oración solamente la solución a aquellos problemas. Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Si nos llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, si cada día, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestros temores y de nuestros días malos, y a pesar de que andemos en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán, que dice el texto, aliento, aliento. ¿Se fija que hay poder en la palabra del Señor cuando estamos desanimados, angustiados, afligidos, temerosos por el porvenir? Y el Señor dice, no temas, no temas, yo te redimí, mi hijo eres tú. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sabe que a veces estamos así? Y como decía yo, en algún momento estuve así. Terrible, terrible. Cuán necios somos en aquellos momentos, hermanos. Cuánta necedad hay en nosotros, afligiéndonos, teniendo temor, teniendo angustia, miedo al porvenir, y solamente tenemos que doblar nuestras rodillas y orar al Padre de las luces, orar según su voluntad, orar porque Él nunca dejó a alguien sin respuesta. Qué tremendo es nuestro Dios y qué débil en nosotros. Pero ahí está la solución. El arma del enemigo para desanimarnos. Efesios capítulo 6 nos habla de las huestes espirituales de maldad. ¿Dónde están? En las regiones celestes. Muchas huestes espirituales. Pero el que está en nosotros, dice el apóstol Juan, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Que dice el texto, en el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. Y esto de confiar en Dios es una decisión. Es una decisión personal. Pueden venirte varias personas a decir en tu problema, en tu aflicción, sobre todo, por eso puse la imagen, en los días de muerte.
cuando se nos muere alguien muy querido, cuando parte a la eternidad alguien que no ha conocido al Señor, qué terrible es. Y cuando muere alguien, algún hermano, hermana, igual hay dolor. Lo vamos a volver a ver, sabemos que está en un mejor lugar, pero de igual manera nos dolemos, nos dolimos. Hay dolor en nuestro corazón. Y el Señor nos ha dado esta capacidad a través del Espíritu Santo de tomar una decisión en forma personal. De la misma manera que en un momento, al escuchar el Evangelio, cuando el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, acudimos al Señor, a la cruz de Cristo por salvación. Y cada uno de los creyentes recuerda ese día. Es un acto de fe, de fe. Y esto igual es un acto de fe. En el día que temo, cuando venga la adversidad, cuando venga el problema, cuando esté muy triste por la partida de alguien, ¿qué voy a hacer? Voy a refugiarme en Dios. Voy a tomar la decisión de confiar en Dios, porque nunca Él ha desamparado a nadie. Nunca Él ha dejado solo a alguien que ha acudido a Él. Puede revisar ejemplos bíblicos y ver cómo cada vez que hubo un afligido, una persona que acudió en aflicción al Señor, tuvo respuesta a sus necesidades. Porque en el día que temo, yo en ti confío. ¿Quieres tomar esa decisión? Cada problema, circunstancia que nos venga, que trate de quebrantar nuestro espíritu, tomemos la decisión de confiar en el Señor. Y no solamente, como decía, en los momentos buenos, sino que siempre, en aquellos momentos que estamos sufriendo, que no nos resultó algo que nosotros queríamos, que hicimos planes, hicimos proyectos, teníamos todo planificado, y el día que íbamos a hacer aquello, que íbamos a firmar algo, los papeles de una casa, los papeles de un auto, y vino un accidente, vino el accidente y no se pudo concretar. ¿Qué sucedió? El joven desesperado porque no pudo terminar su carrera universitaria y se desmorona todo su mundo alrededor. El padre que de la noche a la mañana lo despiden de su trabajo y tiene que cuidar de 3 pequeños. Yo en ti confío, Señor, en ti confío. Fuera de ti no voy a encontrar ninguna ayuda, solamente en ti voy a confiar. No en la religión, no en los hombres, voy a confiar en el Señor. Jorge Müller, el padre de los huérfanos se le llamaba, alimentó miles de huérfanos sin pedir dinero a la gente. Él le pedía a Dios. Qué tremendo ejemplo del hermano George Müller. A su muerte habían por lo menos 6 orfanatos allí en Inglaterra. Yo en ti confío. Esa palabra penetre en nuestra mente, nuestro espíritu. Que no sea solamente una palabra. El centro de todo nuestro pensamiento en la persona del Señor Jesús. No pensemos en la religión o en una determinada denominación. No pensemos en una persona. Las personas fallan. El mismo Señor tuvo la traición de Judas, tuvo la negación de Pedro, y era el Señor. ¿Cuánto más nosotros pasaremos por circunstancias donde las personas que más queremos nos engañan y nos mienten? No confiemos en los hombres. Confía en el Señor
El Señor nunca te va a defraudar. El Señor nunca, nunca de los nunca te va a dañar. Él quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para mí. ¿Cómo no lo entendemos a veces? Buscamos ayudas en distintos lugares y la última parte que acudimos es al Señor. Debiera ser todo lo contrario. Lo primero, arrodillarnos y buscar al Señor, buscar su rostro, buscar su presencia, porque en Él vamos a encontrar todo, 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 todo. No he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Es una promesa, hay otra promesa. Que el Señor nos ayude a confiar en sus promesas, porque sus promesas son fieles y verdaderas. El Señor es de confiabilidad 100%. No tiene nada, ni un 0,01, nada de nada. Confiabilidad al 100%. Cada vez que tú confías en el Señor, no vas a salir defraudado. Pero cuando dejas de lado al Señor, te embarcas en proyectos sin el Señor, todo te va a resultar mal. Tal vez en apariencia, a veces hay personas que dicen, me fue bien, igual me fue bien, dicen algunos, igual me fue bien, en apariencia. Tarde o temprano se va a demostrar que sin el Señor eso estaba mal. El Señor también nos da recursos y riquezas, pero sabe que hay una clave. Cuando el Señor da riquezas, no añade tristeza con ella. Póngalo ahí por algún lado. Ese es un buen indicio. Si estamos siendo bendecidos, si hay riquezas, el Señor a esa riqueza no le añade tristeza. ¿Cuántas personas hay que han prosperado? Han prosperado materialmente, pero están con tristeza. Han prosperado en la empresa, pero su familia se ha destruido. Han prosperado en sus proyectos, pero sus hijos se han alejado de las cosas del Señor. El Señor, confiabilidad al 100%. Pregunta entonces, ya que hemos hablado, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Cuál es tu mayor temor? Yo sé mis temores. Yo sé lo que a mí me da miedo. El Señor sabe cuando Él me salvó, me rescató, yo no podía dormir, le temía a la muerte. Había un temor muy, muy grande al hecho de morir, al hecho de la muerte. Entre los 15 y los 16 años, ¿qué pasará después de la muerte? ¿Existirá el infierno? Porque he escuchado en la escuela dominical del infierno, he escuchado de la condenación, y yo no conozco al Señor. ¿Qué pasa si muero hoy? Y ese temor fue cada día siendo más grande. ¿Sabe qué, hermano, hermana? A la edad de 16 años casi muero. Y posteriormente unas 3 o 4 veces. Nunca, nunca hubo temor. Desde el día de que el Señor me salvó, no había temor a la muerte. Se fue. No lo puedo explicar yo. El Señor lo sacó. Se fue ese temor. Escuché que podía morir y sabía que iba a estar con el Señor. Es una paz que no se puede explicar con palabras. Es una paz que se experimenta, que puedas estar tranquilo. No importa que uno parta de este mundo porque va a estar con el Señor, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ya no hay infierno para mí, porque el Señor pagó mi deuda. Es una paz que sobreabunda. Como decía David,
hay un paso entre mí y la muerte. Y hasta el día de hoy tengo presentes esa cita, ese texto. Nadie de los que está aquí en esta sala tiene asegurado el día de mañana. Absolutamente nadie. Ni siquiera las personas jóvenes que dicen, bueno, yo me proyecto y se proyectan hasta el día de su jubilación algunos. ¿Y qué pasa si se cumple aquella historia que contó el Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? A veces la tomamos para el inconverso y predicamos de ese texto al inconverso. Pero hermana, hermano, ¿no vienen esas palabras también a nuestros oídos cuando dejamos de lado las cosas del Señor y nos preocupamos de las cosas terrenales? Y el Señor también nos podría decir, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Estás sembrando en lo terrenal o estás sembrando para la carne? ¿Estás sembrando para la carne, para las cosas terrenales, o estás sembrando para lo espiritual, para las cosas de Dios, sembrando en el reino de Dios, donde la polilla y el orín no corrompen? En el día que temo, yo en ti confío. Así que cuando vengan temores, vengan angustias, problemas, tribulaciones, circunstancias, enfermedades, cuántas enfermedades en este último tiempo, hermanos saludables que de un día a otro nos llaman para pedir oración porque apareció un cáncer. En el día que temo, yo en ti confío. Hermanos que tienen problemas con sus hijos, personas criadas en la escuela dominical, que el enemigo ganó ventaja y se involucraron en las drogas, en la delincuencia. En el día que temo, yo en ti confío. El Señor sabe cómo nos sentimos en aquellos momentos, que hay temores en nosotros, pero todavía no está todo perdido. Tenemos un ejemplo tal vez un poco burdo, pero es práctico, me gusta. A veces hay equipos de fútbol, de soccer, van perdiendo. Primer tiempo perdieron, pero todavía el partido no ha terminado. Y hasta que se toque el pitazo final, todavía no ha terminado. Todavía hay esperanza. ¿Piensas que tu vida ya concluyó porque pecaste, porque caíste, porque se estropeó tu vida, se estropeó tu testimonio? Cuidado, saca esos pensamientos. Si ese es tu temor, en el día que temo, yo en ti confío. Todavía no se ha terminado el partido de tu vida. Se termina cuando el Señor venga o cuando partes de este mundo. Así que adelante, sigue, sigue. Imagínate que Pedro se hubiera quedado luego que cayó, luego que negó al Señor, pero él le creyó al Señor, él confió en el Señor. Y tenemos en el libro de los Hechos como 3.000 convertidos, como 5.000 convertidos. Capítulo 10 de Hechos, Cornelio, y ahí está Pedro. Qué tremendo que es Dios, lo que hace Dios. ¿Qué hubiera pasado en una de nuestras iglesias si hubiéramos tenido con nosotros a Pedro? Tal vez su carrera espiritual hubiera terminado allí, cuando negó al Señor. Cuidado con nosotros también, hermanos, con aquellos hermanos que han caído. Misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificio. Tal vez es difícil, pero no imposible. En el día que temo, yo en ti confío, Señor. Nuestro país, en nuestro país hay muchos sismos, temblores, terremotos. A veces hay un terremoto acá que para nosotros no es nada. A veces es grado 6 y nosotros pensamos que es un temblor, un terremoto, pero ese es nuestro país.
pero no tenemos otras cosas que ustedes allá sí tienen. Y cada país tiene esta amenaza. Algunos dicen de la naturaleza, pero no nos confundamos. Como creyentes, ¿qué es lo que es estas imágenes que estamos viendo? Es la mano de Dios, porque es la creación de Dios, y es Dios quien controla, es Dios quien controla todo, Dios quien controla el viento, Dios quien controla la lluvia. Recuerdo que con ustedes también tomé los textos de Amós. Sobre una ciudad hice llover y sobre otra ciudad no hice llover. Cuando vienen muchas lluvias, es Dios el que está utilizando eso a su favor, tal vez para hablarnos. Cada vez que acá tiembla, grado 4, 5, 6, el del 2010 fue casi 9. ¿Qué decía el texto que se me venía a mi mente? Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Cada uno de esos temblores era Dios hablando. Y nuestro país le ha hablado de una u otra manera. A ustedes también les ha hablado de otras formas, pero a través de su creación. Dios a veces no tiene las leyes de este mundo, pero tiene los vientos. Se forman incendios. Y acá, por ejemplo, el incendio se está a punto de apagar un incendio y el viento cambió de dirección y aumentó la fuerza del incendio. ¿Quién controla los vientos, hermanos? Es Dios, es Dios. A veces nos habla de esta forma fuerte para hacernos reaccionar, para que despertemos del sueño, del letargo que a veces tenemos. Hay un dicho, estamos sentados en los laureles. A veces el Señor tiene que hablarnos fuertes para despertarnos del sueño espiritual que tenemos. En el día que temo, cada uno de estos desastres que Dios ha permitido en su creación es para hablarnos. Si estamos vivos, a pesar de terremotos, de huracanes, de maremotos, de inundaciones, si estamos vivos, aparte de todo eso, es por la misericordia de Dios. ¿Cuál es nuestro mayor temor? Pongámoslo allí. En el día que temo, yo en ti confío. El Señor puede, el Señor puede ponernos en medio del fuego, en medio de las inundaciones, en medio de los terremotos, en medio de los aluviones, podemos estar y el Señor nos va a proteger. El Señor nos protege, como dice la Biblia, que ni un cabello de nuestra cabeza cae al suelo si el Señor no lo permite. Eso es tremendo pensar eso. Cada vez que se cae al hospital, se va al hospital, a los médicos, doctores, a veces desanima. Y las carpetas con los resultados médicos y los exámenes que salen mal desanima. Pero tengamos ese texto presente, que ni un cabello de nuestra cabeza cae a tierra si el Señor no lo permite. Puede haber incendios a nuestro alrededor, inundaciones, terremotos y maremotos, y el Señor está allí. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuál es tu mayor temor, hermano, hermana? En el día que temo, yo en ti confío. Que el Señor nos ayude a confiar en Él, en las promesas de Él y en el poder que tiene Él para preservar nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, hermano. Gracias por su palabra de aliento a todos.